Era el 22 de agosto de 1856, octava de la fiesta de la Asunción de la Virgen, y la imagen de la Virgen, el cuadro de la Virgen de la catedral empezó a salir en procesión por las calles, y nadie se imaginaba, pero un joven muy alegre, muy jovial, de gran sonrisa, participaba de la procesión, tal vez como otro fiel más, y es ahí cuando escucha la voz de la Virgen que le dice: Francisco, ¿qué buscas en el mundo? ¿Hasta cuándo estarás ahí? Sigue tu vocación. Y ese fue el estopín, fue el final de una conversión que terminaría convirtiendo a Francisco en un gran santo, en uno de los grandes santos del siglo XIX. Nuestro santo de hoy, San Gabriel de la Dolorosa, nació el 1 de marzo de 1838 en Asís. Era 11.º hijo, eran 3 hermanos, él era el antepenúltimo. Su papá era abogado, era el alcalde de la ciudad, y su mamá, una señora muy noble, falleció cuando él tenía apenas 4 años. Y dicen que de niño tenía un carácter súper fuerte, súper decidido, un poco irascible tal vez, pero una determinación muy fuerte, muy clara. Le gustaba la caza, tenía desde chico una pequeña escopeta para... Claro, como era una familia noble, la caza era un deporte que lo practicaban los nobles. Y él empezó a distinguirse mucho por sus dotes humanas. Tenía una capacidad de hablar muy buena. Cuando entró a estudiar con los jesuitas a los 13 años, dicen que era el favorito en las veladas académicas. Le encantaba declamar, pues tomar la palabra, hacer explicaciones, además de muy inteligente, claro. Y dicen que su director espiritual después llegó a decir, tenía tantas dotes como sería difícil encontrar en una única persona. Y a pesar de todo esto, nuestro joven Francisco, en su interior, esto lo cuentan sus amigos de la época, dicen que tenía una fe y una religiosidad que se manifestaba, lo veían rezar con las manos juntas, acercarse a los sacramentos con devoción, a veces se emocionaba después de la comunión, y sobre todo nadie se imaginaba que ese jovencito, que era tan aplaudido, tan jovial, tan alegre, tan buscado por todos, tan noble, de una familia tan bien, tan acomodada, llevaba bajo su ropa un cilicio, llevaba un cinturón de cuero con puntas de metal, porque ya él algo sentía dentro de ese deseo de llevar la vida religiosa, aunque digamos que parecía tan poco probable por el tipo de vida, por su carácter, por su manera de ser. Después de que su madre murió, su hermana mayor, María Luisa, pasó a ser como que su madre, entonces se apoyaba en ella, le contaba sus problemas y era su guía, su madre. Ahí fue cuando la providencia empezó a meter la mano en la vida de nuestro santo para traerlo hacia la santidad, porque pasó cuando Francisco tenía 15 años, llegó una epidemia de cólera a la ciudad Spoleto, donde ellos vivían, y murió su hermana mayor. Para él fue un golpe fuertísimo, porque era su apoyo, era su punto de confianza. Entonces, cuando ella muere, el impacto fue tan fuerte que él se dio cuenta de lo efímera que era la vida y quiso entrar a un convento. Quiso empezar la vida religiosa que ya sentía algunos anhelos antes y le dijo a su papá que quería entrar a un convento. Solo que su papá se puso a sopesar lo que le decía su hijo y se dijo, esto debe ser una cosa medio efímera, debe ser más movido por el susto de la muerte de su hermana, y claro que es un dolor que nos abate a todos y seguramente por eso él quiere ser religioso. Entonces le negó, le recusó el pedido que le hacía el hijo, y esperando que pasara, va a pasar el susto de la muerte de la hermana, el dolor y tal, y se va a recomponer. Y ahí fue el problema, que parece que sí era eso, porque de hecho como que se fue enfriando, se fue enfriando. Francisco fue pues volviendo a su vida de antes, un poco pues a su mundanismo, a su vida de sociedad, a su deseo de ser pues un gran literato, un gran orador, una persona realmente brillante. Y así pasó el tiempo, pasaron un par de años, unos 3 años más o menos, y es ahí cuando se da ese encuentro con la Virgen, cuando se iba saliendo de la catedral en procesión que conté al comienzo. Y ahí él se decide realmente a dejar el mundo y entrar en la vida religiosa. Y así, cuando va acabando el curso, ya con 18 años, llegó a digamos, el cierre del curso. Hubo un acto solemne con los jesuitas en el colegio. Y claro, Francisco iba a dar un discurso. Y todo el mundo, cuando él se levantó, claro, él era la figura icónica de la oratoria en el colegio.
Entonces cuando él se paró solo para subir al escenario, ya empezaron los aplausos, las exclamaciones, los vítores. Y él llegó, habló súper bien, fue súper aclamado cuando regresó a su lugar. Solo que nadie se imaginaba que ese joven con tanto futuro, digamos, con tantas promesas en el mundo, al día siguiente lo dejaba todo, porque la decisión ya estaba tomada. Él iba a abandonar el mundo y entrar al noviciado pasionista. Y de así, cuando con 18 años, como que empieza su caminata hacia la santidad. Entra al noviciado y adopta el nombre de Gabriel de la Virgen Dolorosa, y con eso ya marca su muerte con el mundo. Y claro que al comienzo fue súper difícil porque llegaba de una vida acomodada, tenía todo, tenía comida, tenía vestido, tenía todo, y empezó a sentir lo que es la vida religiosa. Y cuentan que al comienzo le costó un montón, muchísimo, pero su deseo de seguir a nuestro Señor era más fuerte. Entonces él consiguió superar esas primeras dificultades, y dicen que tenía una devoción a la Santísima Virgen profundísima, tanto así que cuentan que él tenía su, entre comillas, credo, el credo de María, que unos trechos dice así: creo, oh María, que sois la madre de todos los hombres. Creo que no hay otro nombre fuera del de Jesús tan rebosante de gracia, esperanza y suavidad para los que lo invocan. Creo que los que se apoyan en ti no caerán en pecado, y los que te honran alcanzarán la vida eterna. Creo que tu belleza ahuyentaba todo movimiento de impureza e inspiraba pensamientos castos. Y su vida religiosa estuvo así marcada por cosas grandiosas, no en el sentido de que él hubiera construido iglesias, hubiera predicado a muchedumbres, hubiera convertido millones de personas. No, sino que en lo que él decía: nuestra perfección consiste en hacer de manera perfecta lo ordinario. Y así es como su vida en religión fue siempre buscando todo lo más elevado, lo más sublime. Y después de 1 año y medio de noviciado, ya él empezó los estudios para poder hacerse sacerdote. Pero ahí es cuando entraron los misteriosos designios de Dios, porque Dios lo quería santo, pero no lo quería sacerdote, porque él recibió las órdenes menores, lo que en la época, digamos, era como subdiaconado, en mayo de 1861. Solo que después de unos meses él enfermó con tuberculosis, y la enfermedad fue avanzando lento, 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 y él sufrió un montón, sufrió muchísimo, y eso como que lo fue purificando y volviendo más cercano a Dios. Y finalmente él murió el 27 de febrero del año siguiente, 1862. Pero miren las cosas grandiosas. Si fuese solo su ejemplo, ya diríamos que San Gabriel de la Gloriosa fue un hombre grandioso. Pero analicemos solo una de las cosas que sabemos de él: que él se apareció después de Santa Gema Galgani. Y por medio de sus apariciones es que ella se dio cuenta que la gran Santa Gema, también otra santa muy grande, tenía vocación para ser pasionista. Entonces aprendamos de él a buscar la santidad por el camino que Dios quiera, aunque a veces sea sacarnos del mundo para hacer algo más perfecto en la vida religiosa, o para en el camino en que estamos no alcanzar lo que queríamos, sino alcanzar la meta que Dios había preparado para nosotros. Salve María.